El misterio oscuro que Dios nunca reveló para restaurar tu vida ahora mismo. En un pequeño pueblo donde el sol parece no salir desde hace años, los ecos de un secreto antiguo susurran entre susurros en la brisa. Las calles empedradas, cubiertas de un manto de niebla, ocultan una historia escalofriante que muchos prefieren olvidar. Pero, ¿quién puede ignorar el extraño brillo que emana de la antigua iglesia, con la cruz desgastada al borde de la ruina? Al caer la noche, un sonido perturbador de campanas resuena como un grito en la oscuridad, despertando los temores más profundos de los habitantes. Una figura sombría se asoma entre las sombras, con ojos que parecen ver a través del alma. No es solo un mito. Aquellos que han mirado a su rostro han sido consumidos por un horror tan palpable que las leyendas pronto llenaron cada hogar. Es el guardián del secreto, murmuran las viejas, con la voz temblando como hojas secas arrastradas por el viento. Pero, lo que nadie sabe es que este guardián tiene un propósito tan oscuro que podría cambiar la vida de aquellos a quienes aterra. Y en el corazón de esa atmósfera tensa, algo está por surgir, algo que desafía la comprensión misma de lo que consideramos sagrado. Mientras el pueblo ronca en el silencio de la noche, los secretos florecen como flores venenosas. Quien se atreva a tocar el umbral de la iglesia vieja, podría desencadenar una serie de eventos que ni siquiera la misma oscuridad pudo haber previsto. Con cada campanada, un nuevo escalofrío recorre la espalda de los valientes. Algunos dicen que aquellos que entran nunca regresan, otros susurran que se llevan algo, un fragmento de sus almas que jamás recuperan. Aquella noche, sin embargo, había algo distinto en el aire, una energía electrizante que prometía revelar lo impensable. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Justo cuando la campana marcaba la medianoche, un estruendo resonó. La puerta de la iglesia se abrió de par en par, revelando un pasillo cubierto de sombras y una escalera que descendía hacia profundidades que jamás se habían explorado. ¿Quién se atrevería a bajar? Los murmullos crecieron entre los presentes, ojos abiertos en asombro, y el aire se cargó de una inquietante anticipación. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando en su estela una pregunta aterradora: ¿qué misterios acechan en las profundidades de ese oscuro abismo? ¿Quién se unirá a la búsqueda? El silencio se hizo pesado como un manto de plomo. Las miradas se cruzaron, entrelazando el miedo y la curiosidad. Marta, una joven del pueblo, sintió una extraña atracción hacia la puerta abierta. Su corazón latía con fuerza, como si respondiera a un llamado ancestral que no podía ignorar. A su lado, Javier, su amigo de la infancia, la miró con un destello de preocupación en los ojos. No podemos entrar allí. Es peligroso, le susurró, pero sus palabras parecían ahogarse en el eco de la iglesia. Marta sintió un nudo en su garganta, tirando de ella hacia la oscuridad. Sabía lo que significaba aquella entrada, pero algo dentro la empujaba a descubrir la verdad. Las campanas volvieron a sonar, resonando por las calles vacías, una advertencia que se convirtió en un eco lejano. La figura del guardián apareció de nuevo, aunque esta vez su rostro estaba parcialmente iluminado por la tenue luz que se filtraba desde la puerta de la iglesia. Su mirada parecía atravesar el alma de todos los presentes, incluida Marta, como si pudiera leer sus más oscuros secretos. Vais a buscar respuestas, pero ¿estáis preparados para lo que encontraréis? La voz era profunda, resonante, como el gong de una campana en la noche. El grupo se sintió paralizado, las palabras flotando en el aire como una nube amenazante. Marta avanzó un paso, seguida por Javier,
que no podía permitir que su amiga se adentrara sola en el abismo. Con cada paso hacia la escalera, la temperatura bajaba. Un viento frío acariciaba sus rostros, llenando sus pulmones de una fragancia extraña, a tierra húmeda y algo más, algo que hacía recordar a lo descompuesto. Las sombras danzaban a su alrededor cuando comenzaron a descender, las pisadas resonando en el silencio. Los murmullos fuera de la iglesia se desvanecieron, y un nuevo mundo se desplegó ante ellos. El pasillo se expandió hasta convertirse en una caverna oscura. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que parecían moverse, contándole historias de tiempos perdidos y almas perdidas. Marta sintió que esos símbolos la llamaban, que eran parte de su propia historia. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, con un temblor en la voz. No lo sé, respondió Marta, su mente luchando por encontrar sentido entre la mezcla de terror y fascinación. Justo entonces, una luz débil comenzó a brillar al final del pasillo. Sin pensarlo, ella se apresuró hacia allí, con Javier a su lado, pero a medida que se acercaban, la luz se intensificó, revelando un altar antiguo con una cruz en el centro. Allí, colgaban elementos que parecían pertenecer a otro mundo. Un susurro emergió de la oscuridad, llenando el aire espeso. He esperado por siglos, el momento ha llegado. Las palabras eran profundas y resonantes, llenas de una promesa inquietante. En ese instante, Marta comprendió que no solo buscaban respuestas, sino que estaban a punto de convertirse en parte de un secreto que había permanecido escondido por generaciones. Las campanas sonaron nuevamente desde lo alto, pero esta vez, eran diferentes. Eran un toque de advertencia, un llamado a despertar. La luz aumentó, cegadora, produciendo un frío que atravesó su piel y se instaló en sus huesos. Marta y Javier se miraron, una inquietud palpitable en el aire. Estaban realmente listos para enfrentar lo que había sido enterrado en esa oscuridad. Antes de que pudieran apartarse, la luz se apagó de golpe, dejándolos en una oscuridad total. Un grito resonó en el aire antes de que todo quedara en silencio absoluto, y entonces, un retumbar sordo llenó el lugar, como si algo estaba despertando. ¿Serían ellos los elegidos para desentrañar la verdad, o serían consumidos por el mismo misterio que intentaban desvelar? La respuesta se acercaba, una sombra aún más oscura que todo lo que habían conocido. El retumbar seguía resonando, creciente en intensidad y lleno de una energía inquietante. Marta y Javier se quedaron paralizados, la oscuridad envolviéndolos como un sudario. El eco de sus corazones latía con fuerza, un compás frenético que parecía marcar el pulso del lugar. Sin luz, sin certeza, solo el peso de lo desconocido presionando sobre ellos. De repente, una brisa helada atravesó el espacio, llevando consigo voces susurrantes que parecían provenir de las mismas paredes. No temáis, el tiempo ha llegado, repetían, melodías lúgubres que hacían eco en su mente. Las inscripciones en las paredes brillaron brevemente, mostrándoles vislumbres de lo que una vez había sido aquel lugar. Imágenes de sacrificios antiguos y rituales olvidados danzaban ante sus ojos, llenando el ambiente de un aura de desesperación y necesidad. Javier, ahogado por el miedo, tomó la mano de Marta, apretándola con fuerza. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz temblando. Marta, por otro lado, sintió que esa oscuridad la llamaba, como si todo estuviera destinado a llevarla a un lugar que solo ella podía descubrir. Debemos seguir adelante, respondió, decidida. Sus palabras resonaron con fuerza, un contraste entre su determinación y el pánico creciente de su compañero. Poco a poco, un tenue rayo de luz comenzó a filtrarse desde el altar, mientras que el retumbar se convertía en un latido. Con paso vacilante, se acercaron al altar, el frío aún brillando en sus pieles. La cruz, adornada con gemas oscuras, capturó su atención, pareciendo respirar junto con el latido del lugar. Esto no es solo un altar, es un portal, susurró Marta, sin poder contener su asombro. La luz seguía intensificándose, una línea brillante que parecía dibujar un camino en el aire.
Algo latente dentro de ella le decía que estaba frente a la verdad que había estado buscando, la respuesta al misterio que asolaba su vida y su pueblo. De repente, un grito rompió el hechizo. Una figura emergió de la oscuridad, un espectro de sombras y dolor. Era la imagen de una mujer, su rostro demacrado y lleno de lágrimas. «Llevadme. No dejéis que el pasado continúe atrapándome en este purgatorio», clamó, su voz vibrando con desesperación. «Marta, tenemos que irnos», imploró Javier, cada vez más asustado. Sin embargo, la joven sintió un impulso que le decía que debía hacer algo. La figura se acercó cada vez más, su mirada atravesando su ser. «¿Puedes liberarte?», preguntó Marta, sintiendo como el miedo se entrelazaba con la compasión. El espectro la miró con una tristeza infinita, un rayo de esperanza brillando en sus ojos en pena. «Solo si conoces la historia», respondió la mujer, sus palabras flotando en el aire pesado. «Solo si te das cuenta del sacrificio que hay que hacer para restaurar lo que se perdió». El latido se detuvo abruptamente, y el altar comenzó a vibrar. Las inscripciones brillaron con una luz cenicienta, iluminando el rostro de Marta, que ahora se sentía atrapada entre dos mundos, el de la joven que conocía y el de la mujer que había sufrido. ¿Qué historia estaba dispuesta a descubrir? ¿Qué precio tendría que pagar para liberarla y, quizás, encontrar respuestas sobre su propia vida? La incertidumbre la envolvió de nuevo, una sombra viva que se reía de su valentía, y en ese instante de decisión, la voz de la mujer susurró con fuerza renovada: «Lo que hagas aquí cambiará todo, pero debes escoger sabiamente». El peso de la elección se posó sobre sus hombros, como una losa, mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Sería capaz de confrontar su destino, o caería en el abismo de lo desconocido, perdiéndose para siempre entre las sombras? La oscuridad palpitaba a su alrededor, y el eco de una verdad aún por revelar resonaba en su mente. El aire se volvió denso, como si una mano invisible lo apretara, asfixiando a Marta y Javier con su intensidad. La mujer espectral, aún suspendida entre dos mundos, hizo una pausa. Su mirada estaba cargada de una mezcla de desesperación y una extraña serenidad, como si, de alguna manera, ya supiera que el final de su tormento dependía de la elección de Marta. «Escucha atentamente, joven», dijo la mujer, su voz un eco distante, lleno de ecos de su sufrimiento. «La historia que debes conocer es más que solo palabras, es un grito de auxilio desde las entrañas de esta tierra. Un secreto olvidado por generaciones que, si no se revela, traerá desgracia aún mayor a tu gente». Marta sintió como el frío de la habitación le calaba hasta los huesos, pero en su interior había un fuego que la mantenía en pie. «Dime, por favor». «Estoy lista», respondió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar más intensamente, revelando detalles que antes se le habían escapado: hombres y mujeres con expresiones de miedo, rituales macabros, y una sombra al fondo, un ser oscuro que parecía disfrutar del dolor ajeno. Hace muchos años, nuestro pueblo vivía en paz. Las tierras eran fértiles y los dioses generosos. Sin embargo, la avaricia de unos pocos trajo el caos. Sacrificios se hicieron sin razón, las almas de los inocentes fueron tomadas, atormentadas por un poder que exige sangre a cambio de poder. Y aquí me encuentro, atrapada en este ciclo sin fin, obligada a recordar cada uno de esos gritos y lamentos. Mientras hablaba, sus ojos mostraban el tormento de recuerdos. Era claro que ella sabía lo que debía hacer, pero tú tienes la oportunidad, Marta. Si logras deshacer la maldición, podría ser la clave para liberarnos a todos. ¿Puedes hacerlo? Las paredes temblaron suavemente con cada palabra, y el latido volvió a resonar, más fuerte esta vez, marcando tiempo en su pecho. Javier, a su lado, había palidecido aún más, sus ojos reflejando un deseo ardiente de escapar, pero el grip del destino les mantenía aferrados al momento. ¿Y qué precio debo pagar?, preguntó Marta, sintiendo como el miedo aumentaba.
Ella había escuchado historias de sacrificios, de pactos oscuros que nunca terminaban bien. La mujer espectral sonrió, una sonrisa triste y casi llena de esperanza. A veces, lo que se necesita no es una pierna o un dedo, sino algo más profundo, algo que resuene con el alma. No temas, hija de esta tierra, el sacrificio puede ser la llave de la salvación. Está en tu corazón, en la verdad que has escondido. Déjala salir. El aullido del viento se intensificó, mientras el altar emitía un brillo deslumbrante. Un intenso dolor empezó a surgir en el pecho de Marta como si su propio corazón la llamara a cumplir con lo que había sido olvidado. La realidad se tornaba más borrosa, y las sombras comenzaban a partirse, dejando espacio para otra forma de luz. Marta, no lo hagas, gritó Javier, sus manos temblándole mientras intentaba sostenerla, pero ella lo soltó, sintiendo un nuevo propósito. Debo saber, Javier. Esto no solo es por mí, es por todos, le respondió, su voz resonando con una nueva valentía, pero justo cuando decidió dar un paso adelante, otra figura surgió de las sombras detrás de ella, y un grito desgarrador retumbó en el espacio, congelando el tiempo. Marta se volvió y lo vio, una sombra oscura con una risa fría y burlona, como si se alimentara de la angustia. «Creías que podrías romper la maldición sin enfrentarme», dijo la sombra, sus ojos brillando con malicia. «Tú no eres más que una peón en este juego ancestral». La tensión creció, y el altar comenzó a vibrar con la misma fuerza que el corazón de Marta, mientras la sombra se acercaba, acercando la oscuridad a su luz. Ahora se encontraba en una encrucijada. No solo su propia vida, sino el destino de su pueblo pendía de un hilo. ¿Estaría dispuesta a enfrentar al ser que había condenado a los suyos, o cedería al terror que la presa? La verdad la llamaba, la oscuridad la acechaba. Así como el eco se desvanecía, una pregunta persistía en su mente: ¿estaba dispuesta a sacrificar su propia paz para romper el ciclo de dolor? Las sombras danzaban. La lucha había comenzado. Los ojos de la sombra resplandecían como brasas, y su risa se transformó en un murmullo escalofriante, un recordatorio de los horrores que había devorado a generaciones. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sabes de mi sacrificio? ¿Qué sabes de mí?, preguntó, su voz temblando ante la oscura autoridad que emanaba del ser. Sé más de lo que imaginas, joven. Te observo en cada rincón, en cada tristeza que llevas. Eres el eco de lo que he perdido, de lo que me pertenecía, dijo la sombra, ondulando su forma como si el aire a su alrededor se tornara más frío, más pesado. Javier, en un intento desesperado, tomó la mano de Marta. No la escuches. No te dejes llevar por esa oscuridad, suplicó, su voz llena de un pánico palpable. Pero Marta, atrapada entre la urgencia del momento y la levedad del miedo, sintió que algo en su interior empezaba a despertar. La mujer espectral, aún presente, hizo un movimiento hacia adelante, como si estuviera intentando romper la barrera de pavor que la sombra había creado. Marta, no es solo una batalla física. Este ser se alimenta de tu miedo, de tu duda. Debes recordar quién eres. La luz que llevas dentro es más poderosa de lo que crees. Con un esfuerzo, Marta cerró los ojos, intentando anclar sus pensamientos. Recordó a su abuela, las historias de valentía. Recordó su pueblo, la risa de los niños corriendo en el campo. Y en lo profundo de su ser, comprendió que su sacrificio no debía ser un acto de entrega, sino de amor y verdad. «Basta», gritó. Su voz resonó, incluso eclipsando la risa de la sombra. «No puedo dejar que te alimentes de mis miedos. Soy más que solo una peón». La sombra se detuvo, sorprendida ante su desafío. «¿Qué puedes ofrecerme que valga la pena? Tu voluntad no me asusta. Te desafiaré, y esta vez no te daré lo que quieres. Destrúyeme si puedes, pero no te llevarás mi alma», respondió Marta, sintiendo que su propio corazón palpitaba al unísono con la energía del altar. Entonces, un destello de luz emergió del altar,
iluminando la habitación con una brillantez que ahogó la oscuridad. La conmoción fue tal que hizo tambalear a la sombra, haciéndola retroceder. Sin embargo, el ser, con su rostro distorsionado, se lanzó hacia Marta con una furia indescriptible. Un instante de duda se apoderó de ella, y la sombra extendió su mano gélida, lista para consumirla. Pero entonces, la imagen de su pueblo, de su historia y su memoria la envolvió como un manto protector. La verdad será nuestra guía, gritó, y su voz se convirtió en un grito colectivo, resonando en cada rincón de la habitación. La luz del altar se intensificó, creando una barrera entre ella y la oscuridad. Sin embargo, el dolor en su pecho resurgió, como si cada nota de sufrimiento se entrelazara con su necesidad de liberar a las almas perdidas. La sombra se retorció, exudando rabia y desesperación. No puedes enfrentar la verdad sin sufrir. No puedes liberarlo sin perderte a ti misma. Marta sintió que sus fuerzas menguaban, pero en su interior, una llama ardiente continuaba empujándola. El sacrificio no siempre se mide en sangre, sino en fe y amor. Yo soy lo que mi pueblo necesita, yo soy justo. Cuando estaba a punto de pronunciar su verdad, un estruendo resonó, y el altar comenzó a crujir bajo la presión de los gritos y los lamentos de aquellos que habían sido atrapados por la sombra durante tanto tiempo. Las inscripciones comenzaron a deslizarse por las paredes, mientras el aire se volvía cada vez más caliente. No puedes detenerme, la sombra chilló mientras la luz casi la alcanzaba. Marta comprendió que el momento decisivo había llegado. Tenía que actuar. Pero, ¿podría realmente liberar a todos y salvarse a sí misma? La elección estaba en sus manos. Se atrevería a enfrentarse a la verdad más oscura de su ser, para liberar a un pueblo entero atrapado en el horror. A medida que la luz resplandecía en su interior, Marta sintió una mezcla de coraje y terror, sabiendo que el siguiente paso podría redefinir su existencia. Sintió como las sombras volcaban su furia en su contra, y la batalla por el alma de su pueblo pendía del hilo de su decisión. La oscuridad se abalanzaba sobre ella, y una pregunta resonaba en su mente: ¿estaría dispuesta a enfrentar su propio dolor para forjar un nuevo amanecer? El destino no era solo de ella. ¿Podría alcanzar la redención o se dejaría consumir por el abismo? Con un grito de guerra, se decidió a luchar, y la sombra huyó, prometiendo que aún no había terminado de jugar su juego. La luz del altar estalló en un espectáculo deslumbrante, iluminando la habitación como nunca antes. Marta sintió como el calor de esa energía pura le acariciaba la piel. Era un caleidoscopio de esperanza en medio de la agitación de la sombra. Pero a su alrededor, el aire se tornó pesado y cargado de presagios. La sombra, ahora azorada, se retorcía en una danza frenética, su forma oscura cambiando, como si intentara adaptarse a la luz que la enfrentaba. Tú no sabes nada de sacrificio, niña. La oscuridad siempre prevalecerá, siempre estará aquí, gruñó con una voz que resonaba como un eco distante, llena de desesperación y rencor. Marta, con un corazón palpitante, supo que no podía ceder. No tienes poder sobre mí, respondió, apretando la mano de Javier con fuerza, como buscando que su valentía se multiplicara. Soy la guardiana de mis historias, y mis ancestros no me han dejado sola. La sombra comenzó a reír, pero esta vez había un quiebre en su risa, una fisura en la confianza que había mantenido. Tu luz no puede opacar lo que llevas dentro. Cada lágrima, cada dolor, cada decepción ha alimentado mi fuerza. Marta sintió como su pecho se apretaba, recordando cada momento oscuro de su vida. Pero entonces, comprendió lo fundamental: esos momentos eran parte de su historia, no su final. La verdad brilló en su mente con una claridad devastadora. Cada dolor me ha hecho más fuerte. No soy solo un reflejo de la oscuridad, soy el faro que resplandece a través de ella. Tu tiempo se ha acabado. Con esas palabras, una ola de energía emergió del altar, cargando la habitación con una vibración intensa. Las inscripciones en las paredes comenzaron a relucir como si despertaran de un sueño profundo.
Las almas atrapadas comenzaron a manifestarse, fragmentos de luz que se unían a la de Marta. «Libérame», gritó un alma, visible por un instante, antes de ser engullida por la sombra. La desesperación de los demás se hacía presente, susurrando en ecos lejanos. «No podemos escapar», Marta sintió una mezcla de pena y determinación en su corazón. «No, no más. Todos ustedes merecen la libertad. Juntos lo lograremos». Y así, ella canalizó cada recuerdo, cada momento de dolor y de amor que había vivido, sintiendo cómo la luz florecía en su interior, formando un puente entre ella y aquellas almas perdidas. Con un grito de poder, levantó sus manos hacia la sombra. Liberación. La luz estalló en 1000 colores, arrastrando a la sombra hacia su núcleo. Fue como si un torrente de energía pura estuviera desgarrando los lazos invisibles que habían mantenido a esas almas atadas tanto tiempo. La sombra, cada vez más pequeña y desesperada, comenzó a desmoronarse, gritando con rabia y angustia. «No puedes destruirme». El resplandor se intensificó, y las paredes vibraron al unísono con un eco de los gritos de los atrapados. «Nunca más serás un monstruo que nos arrebate el aliento. La luz triunfará». Pero en el último segundo, cuando todo parecía destinado a un cierre glorioso, la sombra, en un acto de desesperación, lanzó un ataque. Un tentáculo oscuro se extendió hacia Marta, atrapándola por el tobillo. El pánico se reflejó en los ojos de Javier, quien intentó correr hacia ella, pero el poder de la sombra lo detuvo. «¿Vas a sacrificarnos? ¿Qué has decidido, Marta?» «Es todo o nada», gritó Javier, su voz resonando en el caos. Marta, con el corazón aún latiendo fuerte, sintió que el tiempo se ralentizaba. La decisión que había tomado en esos escasos instantes era tan pesada como un yugo. Podía renunciar a sí misma o arriesgarlo todo por aquellos que había jurado liberar. Pero la sombra se alimentaba de su indecisión, mándole mensajes de duda. «¿Te atreverás a perder todo por unos desconocidos?», la sombra siseó, íntima y venenosa. «¿Qué sabes tú de sacrificio? ¿Qué sabes tú de ser un peón en un juego que no puedes comprender?». La luz titiló peligrosamente y Marta sintió que el abismo se cernía nuevamente. Y en ese punto crucial, una nueva pregunta floreció en su mente: ¿podría su sacrificio representar no solo su destino, sino también un nuevo comienzo para todos? Mientras la sombra la arrastraba hacia la oscuridad, Marta cerró los ojos y se preguntó si la redención sería posible. ¿Podría encontrar cómo salvar no solo su alma, sino la de todos? La luz parpadeó una vez más, y un eco lejano sonó como una puerta que se abría así. El destino de Marta estaba a punto de tomar un giro inesperado. Con la luz y la sombra entrelazadas, el camino hacia su verdad y el de su pueblo podría estar más cerca de lo que pensaba. ¿Qué secretos esconde la oscuridad al otro lado de su sacrificio? Marta sintió el frío abrazo de la sombra, como si miles de manos heladas intentaran robarle el aliento. Su ser entero crujía bajo la presión del oscuro tentáculo, pero en lo más profundo de su corazón, una chispa de rebeldía ardía con un intenso resplandor. Cada recuerdo de amor, cada susurro de esperanza, se agolpaba en su mente, convirtiéndose en un ejército contra la devastación. «No me dejas opción», gritó a la sombra, su voz resonando con cada pulso de luz que brotaba de ella. A través del dolor, comprendió que la lucha no solo era por su alma, sino por todas las almas atrapadas en esa oscuridad indeseada. Ambas fuerzas, luz y sombra, chocaban en un conflicto sin precedentes, un tira y afloja que decidía el destino de cientos. La habitación tembló, y la luz del altar se volvió casi cegadora. ¿No ves? Soy lo que tú temes, continuó Marta, sentando la realidad sobre sus palabras, soy la esperanza que siempre has intentado apagar. A medida que la sombra se retorcía, perdió parte de su forma, revelando rostros de aquellos que habían sido arrastrados, algunos familiares, otros extraños, pero todos con historias que resonaban en la memoria de Marta. Cada uno de ellos deseaba libertad.
No te llevaré conmigo. Marta juró, cerrando los ojos mientras gritaba su verdad. Estoy aquí para liberarte a todos. Estamos juntos en esto. Las almas respondieron, sus ecos fusionándose en un clamor de apoyo que llenó la estancia. El sonido fue como un tamborileo, marcando el ritmo de una lucha en que cada latido era una promesa de liberación. Mientras tanto, la sombra, astuta, trató de detener a Marta lanzando más tentáculos. Uno se enrolló en su pecho, atrapando ese fuego interno que brillaba con fuerza, aplastando su aliento. Eres solo una niña con grandes sueños. Nunca podrás vencerme, susurró, y Marta sintió el sabor amargo de la desesperación. No estoy sola, replicó, volviendo a recordar la mano de Javier, su luz inquebrantable. Desesperadamente, la raíz de su fuerza se ancló en su amor por él y por todos los que clamaban por salvación. Con cada palabra que pronunciaba, las inscripciones en las paredes reverberaban en cálidos resplandores, danzando con un ritmo salvaje. Mis antepasados están conmigo. Su historia vive en mí. La luz estalló nuevamente, y esta vez fue diferente, era inesperada, vertiginosa y profunda. Envuelta en su chispa, Marta sintió cómo la sombra comenzó a vacilar, presa de su propio miedo. La risa malvada se convirtió en gritos de furia. No puedes hacer esto, no puedes romperme. Era el momento decisivo. Marta, con los ojos fuertemente cerrados, lanzó un grito poderoso, brindando a todas las almas la fuerza de su extraña unión, una conexión que sobrepasaba la sombra. Libertad. Un nuevo destello se desencadenó. Y en ese instante, la sombra comenzó a desvanecerse, llevándose consigo trozos de oscuridad que la alimentaban, y con cada fragmento, las almas liberadas comenzaban a elevarse hacia la luz. Pero justo cuando parecía que la victoria era clara, un ruido sordo resonó, como un trueno distante. Un remolino opaco comenzó a formarse, absorbido por el caos de lo que quedaba de la sombra, una última llamarada de resistencia que, de forma explosiva, pudo arrastrar a Marta y a Javier al borde de la desesperación. ¡Ayuda!, gritó Javier, extendiendo su mano hacia Marta, cuya mirada estaba fija en el oscuro remolino, donde un rostro nuevo surgió, distorsionado por la rabia y el dolor. No te atrevas a dejarlos ir. La escena se volvió un torbellino de incertidumbre y miedo. Lo que veo en ti es más oscuro de lo que imaginas, gritó la sombra, y lo que vendrá será peor. La luz titiló desesperadamente, como un faro en medio de un mar turbulento, y en ese parpadeo, Marta supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su vida, sus recuerdos, y las vidas de aquellos que había jurado salvar se encontraban al borde del abismo. Mientras el oscuro torbellino amenazaba con tragarse todo, la pregunta aguda resurgió en su mente: ¿pudo haber un camino que no solo liberara a las almas, sino que también le revelara un secreto aún más escalofriante? Justo antes de que la oscuridad la devorara, Marta se aferró a la única certeza que tenía: su destino estaba escrito y la luz aún tenía un último secreto que revelar. ¿Estaría dispuesta a descubrirlo, incluso si el precio a pagar fuera más alto del que imaginaba? El torbellino creció, un vórtice de desesperación que amenazaba con engullir todo a su paso. Marta, con el corazón en un puño, se sentía cada vez más pequeña frente a la magnitud de la sombra que la rodeaba. «No», gritó, sin poder apartar la mirada de Javier. Él, atrapado en el mismo remolino, se debatía entre el miedo y la determinación. Su rostro, normalmente sereno, ahora era un mapa de angustia. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna. Javier se esforzó por gritar, pero su voz se perdió en el estruendo que la sombra emitía, un eco sibilante que hablaba del desastre inminente. Era como si todas las almas liberadas formaran un círculo alrededor de ella, dándole fuerza. Aunque el miedo aún intentaba arrastrarla a la oscuridad, la sombra se contorsionaba, revelando más rostros de aquellos que había devorado. Más del que había perdido, más de los que amaba y de los que entendía que no podía dejar atrás.
Cada expresión era un recordatorio de lo que significaba el amor y la esperanza, todo lo que estaba por perder. No se lo lleves, Marta. Pelear, la voz de Javier penetró en el torbellino, resonando con una oleada de energía que parecía desafiar la sombra misma. Fue como si un destello de luz emergiera justo al borde de la oscuridad, un fuego que amenazaba con derretir el hielo de la desesperanza. Tomando una inhalación profunda, Marta cerró los ojos por un instante, dejando que la luz interior la guiara, sintiendo el calor emanando de sus recuerdos. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué quiero salvarlo si esta sombra busca acabar con todo lo que amo? La sombra pareció percibir su indecisión. Porque lo que escondes en tu interior no puede ser liberado. Eres parte de este caos, y nunca podrás escapar. La voz se tornó más burlona, como si se alimentara del miedo que comenzaba a florecer en su interior. Marta sintió que su luz titilaba, pero no podía rendirse. No soy parte de ti. Soy parte de la luz, gritó, y las palabras reverberaron a su alrededor, como si su propia verdad enfrentara la oscura amenaza. De repente, el altar comenzó a vibrar bajo sus pies, cada inscripción chisporroteando con energía, como si respondiera al llamado de Marta. La habitación se iluminó con destellos, un espectáculo que mostraba visiones de las almas liberadas, ascendiendo hacia la luz mientras su propio camino hacia la libertad se abría ante ella. Debes decidir, susurró su voz interior, casi como un eco ancestral. Lo que había temido era cierto, el verdadero secreto radicaba en abrirse al dolor que guardaba, a las verdades que había ignorado. No es solo de ellos, también es de ti. A medida que los tentáculos de la sombra intentaban atraparla nuevamente, Marta dejó de resistirse. Comprendió que la única manera de realmente vencer al temor era abrazar lo que había olvidado. Acepto mi dolor. Acepto lo que soy. Era un grito de liberación que se expandió en ondas, rompiendo las cadenas de su sufrimiento. La sombra siseó, su forma comenzando a desvanecerse aún más, como si no pudiera soportar el poder de la aceptación. Todo el caos parecía moverse hacia un nuevo orden en sus corazones. Javier, todavía atrapado, observó a Marta. Hazlo, amor. Déjalo salir todo. No estás sola. Su voz era un ancla, la luz que necesitaba para seguir adelante. Marta abrió los ojos, y su luz brillaba con una intensidad que nunca había sentido. Nos liberaremos juntos. Y en ese momento, sintió como la conexión con Javier crecía, siendo sus corazones un solo latido. El remolino comenzó a desmoronarse, pero de repente, una nueva figura apareció delante de ellos. Un rostro conocido, pero distorsionado por la sombra. No has aprendido nada. No puedes salvarte a ti misma. La sombra revelaba ahora la forma de alguien del pasado, alguien que había hecho daño, alguien que sacudía los cimientos de su determinación. Marta sintió que el miedo la amenazaba una vez más. El rostro sonreía, un recordatorio cruel de la verdad que tanto había evitado. ¿Sería esta la revelación que nunca quiso confrontar? Mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, la pregunta resonó en su mente: ¿podría realmente enfrentar su pasado para liberar no solo a Javier, sino a sí misma? El tiempo se detuvo, y con cada latido, la luz comenzó a girar en su interior, lista para un nuevo desenlace. Pero primero debía tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Podría Marta reconciliarse con la sombra que había dentro de ella? Marta se sintió atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar lo inevitable. El rostro que emergía de la sombra era el de su hermana, Valeria, quien había sido una figura prominente en su infancia, y a la vez, la fuente de uno de sus mayores dolores. Su sonrisa, una vez cálida, ahora se retorcía en una mueca de burla. Has olvidado tu deber, Marta. Nunca podrás escapar de lo que hiciste. Cállate, gritó Marta, sintiendo que la rabia brotaba del fondo de su ser, pero Valeria solo reía, un eco escaso que resonaba en su mente. ¿Calarme? No, querida.
Es hora de que recuerdes las palabras de Valeria eran veneno, y la sombra comenzó a girar a su alrededor con más fuerza, mientras esos recuerdos olvidados surgían como fantasmas en la penumbra. Ella recordó esa tarde del accidente, el grito desgarrador, la culpa aplastante y la frialdad de la pérdida. Valeria había estado tan llena de vida, y de repente, todo se desmoronó. Marta sintió como su cuerpo temblaba, los recuerdos eran puñales que perforaban su alma. No eres digna de ser feliz, continuó la sombra, adentrándose en el terror que había vivido. Nunca lo serás mientras tú llevas esa carga. ¿Quieres salvar a Javier? Primero debes liberarte a ti misma. El torbellino oscuro avanzaba, y entre sus giros, la voz de Javier se volvía cada vez más tenue, más lejana. Marta, confía en ti por favor, no te detengas como puedo confiar en mí, si no puedo perdonarme, desahogó Marta, la desesperación reflejada en sus ojos iluminados por un brillo de esperanza. Es un ciclo, ¿no lo ves?, murmuró Valeria desde el epicentro del caos. Nunca podrás detenerlo. Debes regresar a la verdad. Marta sintió que su luz comenzaba a menguar, cada vez más arrastrada por la voz de su hermana, ese eco sombrío que ya había dictado su vida. Pero entonces, un susurro brotó de lo profundo de su ser. Era la voz de su madre, una melodía de calma en medio del grito. Quiero que recuerdes quién eres, cariño. Eres más fuerte de lo que piensas. Fue un soplo de aire fresco que revivió su luz. Yo era una niña entonces. No podía controlar lo que pasó. Marta apreció cómo la sombra temblaba a su alrededor ante su declaración. No soy responsable de la muerte de nadie, y debo dejarlo ir. La vibración del altar se intensificaba, y junto a ella, el eco de las almas liberadas se alzaba con su luz. Cada uno de ellos se unía a su lucha, brindándole fuerzas, recordándole su propio valor. La conexión con Javier no era solo amor, era también la compasión que siempre había compartido en momentos difíciles. Mi pasado no me define, gritó Marta. Solo yo puedo hacerlo. Y cuando esas palabras salieron de su boca, el remolino comenzó a agitarse de forma inesperada, como si la sombra estuviera sufriendo. No, aulló Valeria, sus rasgos distorsionándose en el horror. No puedes hacerlo, ese no es tu destino. Pero Marta ya había decidido. La decisión estaba tomada. Con cada latido, avanzaba hacia su pasado, enfrentando a Valeria con la inquebrantable fuerza de su verdad. Con un arrebato de energía, lanzó su luz hacia la sombra. Todo lo que había guardado, el dolor y la culpa, fluía en una corriente liberadora. Acepto que no tengo respuestas. Pero no dejaré que me consuman. El grito final se convirtió en una explosión de luz, y a su alrededor, las almas resonaban con ella, liberándose del tormento que las mantenía atadas. La sombra comenzó a desvanecerse, y no solo Valeria, sino también todas las emociones negativas se disolvían en el aire. Pero el ambiente se caldeó con una nueva tensión cuando un eco aún más oscuro emergió, amenazador. No has ganado nada, Marta. Lo peor está por venir. Con su corazón golpeando en su pecho, Marta sintió que la verdadera confrontación podría estar aún adelante. ¿Era esto solo el comienzo de una lucha aún mayor? ¿Estaba lista para enfrentar algo que ni siquiera podía imaginar? La oscuridad se arremolinaba una vez más, y la luz que había encontrado comenzaba a tambalearse. La pregunta resonaba en su mente, ¿qué vendría? Después y, más importante, ¿podría ella finalmente liberarse y salvar a Javier del destino que la sombra aún guardaba para él? Las luces parpadeaban con fuerza, como si el mismo altar estuviera manifestando la lucha de sus corazones. Marta sintió que el eco de su propio grito llenaba el aire, resonando con un poder que había brotado de su verdad. La sombra, debilitada, trataba de resistir. Se retorcía, su risa se había desvanecido en desespero, mientras las almas liberadas danzaban alrededor de ella como un ejército de luz. Marta, sigue. No pares, gritó Javier,
sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza. Ella sabía que él era la razón detrás de su fuerza, el ancla que la mantenía firme en su propósito. Él también merecía ser liberado, la oscuridad se cernía sobre ellos, pero Marta no iba a dejar que la sombra se apoderara de su futuro. No te tengo miedo, repitió, cada palabra se convertía en una emoción vibrante que iluminaba su ser. Concentrándose, dejó fluir su energía, recordando cada instante de unión, de amor compartido, de coraje inquebrantable que habían vivido juntos. La sombra, reducida y tambaleándose, gritaba en un tono desesperado. No puedes hacer esto. Siempre habrás sido débil. Pero en ese momento, Marta entendió que su verdadero poder venía de aceptar todo lo que había vivido, de comprender que el dolor no la definía. La debilidad es solo una ilusión, exclamó con fervor. Hoy, me levanto sobre mis miedos. Hoy, elijo ser luz. Y al declarar su verdad, un torrente luminoso estalló del altar, inundando la caverna oscura. Wave tras wave, la luz envió un rayo de energía que atravesó a la sombra, quien chillaba con ira y miedo. Por un momento, se sintió abrumada, una sensación de unidad la envolvió. Marta, conectada con las almas liberadas, comprendió que su sacrificio no implicaba la pérdida de su ser, sino la entrega de todo su amor y coraje. A medida que la luz se expandía más allá de sus límites, comenzó a liberar a las almas atrapadas, cada una emergiendo de la sombra con un susurro de gratitud. Gracias, resonaban sus voces al unísono. Gracias por liberarnos. Javier miraba en asombro, viendo a Marta trascender su propio miedo. Una brisa cálida llenó el espacio, trayendo consigo un aroma familiar, uno que evocaba los recuerdos de aquellos días soleados en el pueblo. El altar resonaba al ritmo de su valentía. Finalmente, la sombra, debilitada y desvanecida, gritó en una última nota de furia. No habrá paz nunca. Pero su grito se apagó, arrastrado por la luz. Desintegrándose en partículas de oscuridad que desaparecían, su presencia se disolvía, dejando atrás una habitación llena de luz pura. Marta Javier la observaba con admiración, su voz cargada de emoción. Lo lograste, ella sonrió, al tiempo que la bruma que envolvía sus corazones se disipaba. La oscuridad había sido derrotada, pero la victoria no pertenecía solo a ella. Cada alma liberada representaba un triunfo, una redención colectiva. Mira, gritó uno de los espíritus. La puerta ha abierto. Marta y Javier se dieron la vuelta, y allí, donde antes había sombras y desesperación, un portal brillante se manifestaba. Era una luz que prometía paz, un camino hacia la sanación. Marta tomó la mano de Javier, entrelazando sus dedos con fuerza. Nuestra historia no tuvo que terminar. Ambos, con el corazón vibrante, caminaron hacia la luz. Al cruzar el umbral, sintieron que las cadenas que habían asumido a lo largo de su vida se rompían. La iglesia, el pueblo, todo vibraba con un nuevo aire de esperanza. El sol salió por primera vez en años, brillando sobre el paisaje. La transformación era tangible, la vida crecía nuevamente en cada esquina del pueblo. Los ecos de sus logros resonarían eternamente, y en cada allía, las risas de los niños que corrían jugarían alegría. Marta y Javier se miraron a los ojos, sin necesidad de palabras. Sabían que juntos habían salvado a su pueblo, y lo más importante, se habían salvado a sí mismos. En sus corazones reinaba la certeza de que el amor siempre se impondría sobre la oscuridad. Volvamos al pueblo, sugirió Javier con una sonrisa. Sí, a casa respondió Marta, y ambos se dirigieron al horizonte brillante, donde el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, lleno de promesas y nuevas historias por contar. Es así como termina nuestra historia, pero el espíritu de valentía y amor perdura. Ahora, querido lector, es tu turno de ser parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale like ahora y alimenta el algoritmo que nos une. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, cada palabra vale más de lo que imaginas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten descubrir este mensaje de luz y esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.